Hola, ¿cómo están? Les voy a compartir pantalla. Hoy vamos a tener nuestra segunda tutoría que va a repasar también el tema de derivación. Vamos a continuar en base a lo que vimos, el resumen de la semana pasada. Ya, este es el resumen que le hice la clase pasada. Nosotros, eh, uy, ups, ya, una derivada es un tipo de función matemática o operación matemática, mejor dicho, que lo que hace es que dentro de una función escoge un punto en base al cual se está derivando y te dice cuál es la pendiente en ese punto. Ahora, ¿cómo hace eso? Imagínense que la derivada lo que hace es escoger una recta que sea tangente solo a ese punto, que solo toque ese único punto en la función, ¿sí? Como está acá. Solo toca ese y el resto no. Ahora, la pendiente de esa recta tangente al punto dentro de la función va a ser la derivada. Ahora, también habíamos repasado la semana pasada unas reglas básicas de derivación. Por ejemplo, si es que tienes una función que es constante, es decir, que ingresa cualquier número dentro de los reales y sale un número en específico, todos llegan a la misma altura, la pendiente de la recta tangente a solo un punto va a ser cero. Es más, no va a existir una recta tangente a un solo punto. Ahora, por ejemplo, si les dicen que deriven un número, como sale ahí derivada de 5, la derivada va a ser cero. Ahora, si por otro lado a ustedes les hacen derivar x, la derivada de x va a ser 1. Y eso se relaciona como con la siguiente fórmula, que es la derivación de potencias, que x elevado a 1, el exponente al derivarlo se le resta 1 y nos quedaría 0. X elevado a 0 va a dar ese 1, y aparte se estaba multiplicando por el exponente anterior, que era 1. Entonces vamos a tener 1 por x elevado a 0, que es igual a 1. Y de ahí sale la función identidad. Ahora, la función potencia es para cualquier x elevado a n siendo el exponente, y vamos a tener que su derivada va a estar dado por x elevado a n-1 por el n adelante de toda esta operación multiplicándolos. Es decir, si tenemos x elevado a 4 y queremos sacar su derivada, esta va a resultar lo mismo que 4 por x elevado a 4 menos 1, que es decir, 3. Y ahora, la función raíz va a ser derivada de una forma muy similar a la identidad y a la potencia porque utiliza la misma lógica. Recordemos que las raíces son un tipo de potencia que están elevadas a una fracción, donde, por ejemplo, si está elevado a un medio, el x elevado a 1 queda dentro, bajo de la raíz, y el 2 sale afuera de la raíz. Por tanto, si es que derivásemos esta, se le resta 1 al un medio que está del exponente, quedándonos en menos un medio, y acá adelante se multiplicaba el exponente original, que era un medio. Por tanto, vamos a tener a 1 partido en 2 raíz de x. ¿Por qué la raíz pasa para abajo? Bueno, porque el exponente es negativo, entonces se obtiene el recíproco. Ahora, también teníamos la función exponencial, es decir, Euler elevado a x, y el Euler es muy neutro, la derivada no le hace nada. Entonces, si derivas una función exponencial, te va a dar e elevado a x. Ahora, por otro lado, el logaritmo natural se relaciona con la exponencial, son como opuestos, pero al derivar un logaritmo natural de x, lo que obtenemos es 1 partido en x. Y por otro lado tenemos las derivadas de algunas funciones trigonométricas, que la derivada de seno va a ser coseno, la derivada de coseno va a ser menos seno. Y esas serían como las más populares. Ahora, aparte, hay unas reglas operacionales para derivar y aparte está la regla de la cadena. Esas son muy importantes y vamos a hacer ejercicio en base a esas reglas. Ya, en primer lugar, tenemos las reglas operacionales. Ah, espera.
si quieren sacarle screenshot a esto, igual yo lo mandé por el grupo de WhatsApp. Pero si quieren tenerlo a mano, porque es útil. Y ahí acá por si quieren sacar screenshot también. Ahora sí. Entonces, si es que quisiéramos derivar una función que está siendo multiplicada por la constante, sabemos que derivar una constante no hace nada, entonces lo podemos sacar fuera de la derivada. Y lo único que nos enfocamos es en derivar la función, que lo que resulte va a depender de cada función al final. Ahora, si es que queremos derivar suma resta de funciones, esto va a ser la derivada de cada una de las funciones por separado. Por ejemplo, si tenemos u más v, siendo u y v funciones, su derivada va a estar dada por la derivada de u, más o menos la derivada de v. Ahora, la regla del producto se vuelve un poco más interesante. Tenemos multiplicación de u por v, y nos va a resultar en la derivada de u por la función v normal, sin que le pase nada al final, más el u normal por la derivada de v. Y ahora, la regla del cociente es similar a la regla del producto. Como numerador vamos a tener, de hecho, la misma regla del producto, solo que ahora en lugar de ser sumado van a estar restándose. Y abajo vamos a tener la segunda función, que en este caso es v al cuadrado, quedándonos como lo dejé expresado ahí. Y ahora la regla de la cadena es para cuando tenemos una función dentro de otra función. Por ejemplo, si tuviesen g dentro de f. Ahora, si quisiesen derivar eso en base a x, que es la variable para ambas funciones, lo que va a resultar es la derivada del de afuera, es decir, que el f se deriva sin molestar al g adentro, por la derivada de g, sin considerar al f. Acá hay 3 ejemplos de cómo quedaría esto, la regla de la cadena. Si tenemos una función compuesta, gx elevado a n, la función f de x que está afuera es lo mismo que x elevado a n. Y este x que está adentro va a ser lo mismo que otra función en este caso, que sería g de x. Por tanto, derivamos el de afuera, que como es una potencia, lo de adentro queda igual, el exponente acá se le resta 1 y acá se multiplica el exponente normal. Y eso lo multiplicamos por la derivada de g. Ahora, si es que tuviésemos otra función acá, que es e elevado a g de x, bueno, tenemos una mezcla de una función exponencial con la g, por tanto la regla de la cadena quedaría como la derivada de afuera, que es el Euler, que como ya les mencioné no pasa nada, es muy neutral la derivación, por la derivada del g. Ahora, por último, tenemos logaritmo natural de una función g, y esa sería la derivada del logaritmo natural, que es 1 partido en lo que estaba adentro, g de x, por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de g de x. Y ahora sí, pasamos a los ejercicios de hoy. El primer ejercicio es de la regla de la cadena de derivadas de orden superior. Tenemos una función f de x es igual a seno de x al cuadrado más 3x, y nos piden que encontremos la primera y segunda derivada de la función. Con segunda derivada, lo único que se refieren es que después de haber derivado por primera vez, tenemos que derivar de nuevo. Por tanto, no requiere de conocimientos más avanzados que derivar por una sola vez. Solo es iterar, repetir el mismo proceso 2 veces. Entonces ponemos encontrar primera y segunda derivada. Ahí queda. Entonces, la primera derivada va a estar dada por f apóstrofe de x. Entonces, para derivar esto, como f de x es una función compuesta,
tenemos que identificar cuál es la función interna y cuál es la función externa. Adentro tenemos x cuadrado más 3x. Entonces eso lo vamos a llamar u, teniendo que u es igual a x cuadrado más 3x. Tenemos entonces que necesariamente nuestro f de x va a ser igual a seno, lo que está adentro, que era igual a u. Ahora, aplicamos la regla de la cadena. Se los estoy anotando todo para que puedan estudiar con esto. Y la regla de la cadena es que si derivamos una función respecto a x, que es la variable que está dentro, eso nos va a dar la derivada de f respecto a lo de adentro por la derivada de lo de adentro. Ya, y eso se traduce a lo que estábamos diciendo antes, que es como que llevamos la función de afuera primero, sin molestar a la de adentro, y lo multiplicamos por la derivada de lo que estaba adentro. Entonces, si es que derivamos el seno de u, ¿cómo lo represento? Derivada respecto a u, el seno de u, es lo mismo que el coseno de u. Esa sería la derivada de lo de afuera. Y ahora la derivada de lo de adentro es igual a que derive respecto a x cuadrado más 3x. Ya, acá tenemos una potencia. Recordemos que al derivar potencias pasa el exponente multiplicando hacia adelante y después el exponente se le resta 1. Y le restamos. De nuevo acá hay otra potencia, que en este caso es la función identidad, que pasa el 1 multiplicando para adelante, no cambia nada. El exponente era 1, le restamos 1, quedan 0. Entonces x elevado a 0 es 1. 3 por 1, 3. Y eso, entonces tenemos que multiplicar la regla de la cadena, la derivada de f respecto a x es igual a coseno de el u, que era x cuadrado más 3x, por la derivada de lo adentro, que era 2x más 3. Entonces, esa es nuestra primera derivada. La pueden dejar así, pueden desarrollarlo un poco más. Me va a estar viendo ambas formas. En segundo lugar, la segunda derivada se representa como el f, pero con 2 apóstrofes. Algo así. Y, a ver, si la interpretación de la primera derivada era la pendiente de la recta tangente en el punto donde es evaluado, la segunda derivada lo que representa es al final si es que es cóncavo para arriba o cóncavo para abajo. Es decir, si es como así o así. Y esta segunda derivada lo que nos permite encontrar son mínimos y máximos locales, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, hay que derivar de nuevo el 2x más 3 por coseno de x cuadrado más 3x. Entonces lo que vamos a hacer es identificar como dos funciones distintas. El coseno va a ser lo mismo que, a ver, podemos ponerle h, y el de acá puede ser g. Entonces, vamos a, como están siendo multiplicadas, recordemos que la regla de derivación para las multiplicaciones era derivar el primero por el segundo normal más el primero normal por el segundo derivado. Entonces eso es exactamente lo que vamos a hacer. Para eso voy a derivar h, voy a derivar g y después hacemos la mezcla correspondiente. La derivada de h, bueno, como es un coseno, y adentro tiene otra función, para derivar h hay que tener la regla de la cadena. La derivada de lo de afuera va a ser menos seno. Creo que se los dejé anotado por acá. Sí, derivada de coseno es menos seno. Entonces,
tenemos menos seno de lo de adentro, que es x cuadrado más 3x, por la derivada de lo de adentro, que era 2x más 3. Ahora, si es que queremos derivar el g de x, esta es una función un poco más simple, es una suma, entonces se deriva cada término por separado. La derivada de 2x va a ser 2, la derivada de 3 va a ser 0. Entonces ahí tenemos las derivadas de los dos por separados y lo vamos a reemplazar en esto y nos va a quedar la derivada, a ver cuál tenemos primero, ya, el h. La derivada de este es eso, por el v, que en este caso es el g, y acá voy a tener que hacer un espacio. Y a eso le sumamos el primero normal, que es esto de acá, por el segundo que está derivado, que era 2. Entonces esa sería la segunda derivada. Si quieren lo podemos desarrollar un poco, en verdad. Eh, f doble apóstrofe de x te va a dar 2 coseno de x al cuadrado más 3x menos 2x más 3 al cuadrado por seno de x cuadrado más 3x. Y ahí esa sería la doble derivada. Ahora, igual me di cuenta que les entra límites, y esa es materia que no hemos revisado en las tutorías, pero no es muy difícil el concepto, en verdad. Lo que ocurre es que si es que ustedes tienen una función, la pueden mirar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y las funciones, hay algunas que tienden a un número en específico. Por ejemplo, voy a poner algo un poco más caótico. Ya esta función, imaginemos que está en un plano cartesiano y acá está la altura el 100. Al inicio, si es que miramos como a la izquierda de la función, esta no va a tender a nada. Pero si es que miramos a la derecha de la función, esta tiende al número 100, que es el que les había puesto acá en mi otro. Entonces, esta función, si tiene un límite, que es como este número al que tiende, pero solo si es vista a un lado en específico. Por tanto, entonces, hay funciones que tienen límites si son vistas por la izquierda, o si son vistas por la derecha, pero no necesariamente de la otra forma. Y hay funciones que derechamente no tienen un límite, que sería como si es que nosotros nos enfocáramos en esta parte. Ahí no tendría límite. Pero solo es como analizar tendencia de una forma matemática sin necesidad de graficarlo. Ahora, les tengo un ejercicio que ojalá ayude como a que sea más claro. Es de límites laterales. Pero, denme un segundo. Y ahora sí. A ver, ¿qué dice? Ya nos piden que calculemos los límites laterales de una función g de x, que es una función por partes que está dada por x cuadrado más 1,
si es que el x es menor a 2, y 2x menos 1 si el x es mayor o igual a 2. Entonces acá tenemos un punto crítico que sería el 2, que las funciones cambian. Em, a ver, ¿cómo graficarlo en GeoGebra? Ya, y es igual a x cuadrado más 1. Entonces tenemos que es una parábola, está centrada en el eje vertical, y nosotros la vamos a tomar desde el 2. Entonces sería como desde acá hasta arriba. Ya es como desde acá, que era algo así. Y a la izquierda es 2x menos 1, que es una recta que pasa por el menos 1, y su pendiente, a ver, está dada que si se corren 2 para la derecha, 1, 2, 3, 4 cuadritos para arriba. Lo paso por acá, por el 2,3. Ahora, si se dan cuenta, acá hay una separación. Ay, que soy volada, lo hice al revés, perdón. Igual no creo. Perdón. Dibujar no es lo mío, para nada. Ya, ahí sí. Si es que el x es menor al 2, es la parábola, y si es que es mayor al 2, es la recta. Y la recta dice que si es x es mayor o igual al 2. Entonces acá sí lo toma, circulito cerrado, y acá no lo toma, circulito abierto. Ya, entonces, primero vamos a ver el límite por la izquierda. Que esto se representa como límite cuando x tiende a 2 de g de x. Y este símbolo menos lo que hace es que nos dice que este límite es cuando x se acerca a 2 por valores menores que 2. Es decir, por la izquierda. Ahora, usamos la primera parte de la función, que es g de x es igual a x cuadrado más 1. Entonces la reemplazamos y nos quedaría que el límite de x teniendo 2 desde la izquierda, x al cuadrado menos, perdón, más 1 es igual a, y acá, esto es un poco de fórmulas de límite, pero nos va a dar 2, que es el número que estamos teniendo, como si reemplazase el x elevado a 2 más 1. Y eso es lo mismo que 4 más 1, que igual a 5. El número, bueno, como ya lo graficamos, sabemos que llega hasta ahí. Pero así es como uno ve desde una forma matemática sin necesidad de graficar. Ahora, estoy ocupada. ¿Sí?
Y ahora parte B sería el límite por la derecha. Este se va a representar como el límite con x teniendo a 2 desde la derecha, positivo, de g de x. De nuevo reemplazamos el g de x, que es x cuadrado más 1. Y cuando x se acerca a 2 por valores mayores o iguales a 2, hacemos la segunda parte de la función. Ahí me condurí. Perdón. La segunda parte de la función está dada por 2x menos 1. Entonces, reemplazamos de nuevo. Como es que ahora el 2 pues el x, tendríamos 2 por 2 más menos 1, que es igual a 3. Que si se dan cuenta, la recta tendría ese número hasta ahí, porque llegaba al 2,3. Y esto llega al 2,5. Por lo tanto, los límites al final son congruentes con lo que nosotros podemos graficar. Ahora, una pregunta C sería si existe el límite de x teniendo 2 de g de x. Es decir, si existe un solo límite general que no varíe si es que es por la izquierda o por la derecha. Y la respuesta es que no, porque acá ocurría esta incongruencia que de un lado tiende al 5, del otro lado tiende al 3. Entonces, no hay solo un límite al que tiende esta función cuando el x tiende a 2. Y ahí esto es porque el 5 es distinto al 3. Si estuviesen sido iguales, sí existiría un límite para esta función cuando el x tiende al 2. Probablemente para otros puntos dentro de esta función sí exista. El 2 es el único que presentaba esta incongruencia. Ahora, esperando que les haya quedado claro, vamos a ver extremos relativos y absolutos y puntos críticos. Creo que ese va a ser el último ejercicio virtual largo. Mm, ya. Nos dicen, el ejercicio 3 encuentra los puntos críticos. Voy a poner como puntos críticos y extremos relativos y absolutos de la función f de x es igual a x cubo menos 3x cuadrado más 1 dentro del intervalo menos 1 al 3. Y un intervalo cerrado, si se dan cuenta. Porque los cachetes van para adentro. Ahora, el primer paso, cuando les piden puntos críticos y extremos relativos y absolutos de la función, es encontrar la primera derivada. Y esta, bueno, son sumas y restas de como mini funciones. Entonces ya, ¿cuál es la derivada de x cubo? 3x al cuadrado. ¿Cuál es la de menos 3x al cuadrado? Menos 6x y de 1, 0. Entonces ahora vamos a encontrar los puntos críticos. Y tal vez les podría poner como títulos. Primero, derivada. Segundo, puntos críticos. Y con estos puntos existe
una clasificación un poco más chica, que estos puntos críticos pueden ser estacionarios y singulares. Los puntos críticos estacionarios son aquellos que hacen que la primera derivada sea cero. Entonces, si tiene una función así, acá habría un punto estacionario, acá habría un punto estacionario, y es cuando la recta tangente es como si fuese una recta constante, dependiente de cero, y así. Por otro lado, los puntos singulares son aquellos donde f de x no está definida. Por ejemplo, si es que nos saltáramos acá habría un punto volando que sería singular. Y esos son los que nos están pidiendo que encontremos, en verdad. Entonces, para los puntos estacionarios, que sería como nuestro 2.1, hacemos que la primera derivada sea igual a cero. Entonces teníamos que la primera derivada era eso. Lo igualamos a cero. Y acá, si se dan cuenta, podemos factorizar por 3x. Y entonces vamos a tener una multiplicación de dos cosas, del 3x por el x menos 2. Para que una multiplicación de cero, al final uno de los dos términos debe ser cero. ¿Cuándo el 3x es cero? Cuando el x es cero. ¿Y cuando x menos 2 es cero? Cuando el x es igual a 2. Entonces esos serían como nuestros dos puntos estacionarios. Estacionarios. Y está bien porque al final están ambos entre el intervalo que era -1 al 3. Ahora, ya los singulares eran los que no estaban definidos para la primera derivada. En este caso, la primera derivada es un polinomio y siempre está definida, por lo que no hay puntos singulares. A ver, f1 de x siempre está definido, por tanto no hay puntos singulares. Ahora, ¿cuándo sí hay puntos? Por ejemplo, si es que hubiese una raíz, si es que hubiese un logaritmo o logaritmo natural, o si hubiese una fracción, porque en este caso sí hay restricciones de dominio. Estas restricciones de dominio se convertirían en los puntos singulares. Ahora, como extra serían los puntos frontera, que son aquellos extremos del intervalo. Entonces nuestros puntos frontera acá van a ser x menos 1 y x igual a 3. Y los puntos críticos van a ser la suma de todo esto. Entonces teníamos que era el -1, que es un punto frontera, el 0, que es un punto estacionario, el 2, que es un punto estacionario, y el 3, que es un punto frontera. Ahora, nos queda determinar extremos absolutos.
Para determinar extremos absolutos es que hay un máximo y un mínimo en f de x. Para funciones que no están acotadas esto es más difícil porque habría que analizarlo todo. Y para eso hay que usar unos teoremas de máximos globales y mínimos globales. Pero en nuestro caso la función está acotada. A ver, vamos a graficarlo en GeoGebra porque podemos verlo de forma más fácil. Sin embargo, no es necesario graficarlo para conocer estos máximos o mínimos. Ya acá tenemos que y era igual a x elevado a 3 menos 3x cuadrado más 1. Es así. Ya. Y va desde el -1 hasta el 3. Entonces, voy a sacar screenshot. Y volvemos a acá. Ay, no, cámara no. Mm. Eh, más fácil dibujarlo. Si estoy siendo muy lateral, sorry. Ya se mueve el -1 al 3. Del -1 era como para abajo. Y después subía hasta el 1. Bajaba hasta el -3. Fue como así y así. Y en el -1 chocaba con el -3 igual. Ahí para el 3 pasaba más de largo. Algo así. Ya, entonces, si se dan cuenta, los puntos más extremos van a ser los que llegan acá abajo. Estos serían como los mínimos y los máximos van a ser estos. Ahora, ya, el valor de f de x en el intervalo, para que sea 1, que es el máximo, va a ocurrir en x0 y en x3. Entonces, máximo de f de x es igual a 1 y ocurre en x es igual a 0, en x es igual a 3, que son los que están como rosadito claro. Y el mínimo absoluto es igual al -3, que ocurre cuando x es igual a -1 o cuando x es igual a 2. Por tanto, los máximos absolutos, bueno, ya que lo ponen como respuesta, máximos absolutos son el 0,1 y 3,1. Mínimos absolutos son -1, -3 y 2, -3. Ahora, si quisiésemos determinar cuáles son los extremos usando derivadas, lo único que podríamos determinar son extremos relativos.
Porque como les digo, para saber los absolutos tenemos que utilizar teoremas que aún no han visto. Bueno, para los extremos relativos podemos usar el criterio de la primera derivada o de la segunda derivada para los puntos estacionarios. Y a ver, acá les voy a mostrar cómo es el de la primera derivada. Este sería el 2.6, creo. Ya. Lo que nosotros queremos analizar es cuál es el signo de la derivada. Si es positivo o si es negativo. Es decir, cuándo va creciendo, cuándo va decreciendo. Y ese punto de cambio es lo que nos va a decir estos como extremos. La primera derivada está dada por x por x menos 2. Y los vamos a analizar alrededor de estos puntos como... A ver, alrededor. X igual a 0 y x igual a 2. Que se dan cuenta, se repetían como máximos, como mínimos, como puntos críticos. Estaban en todos lados. Así que vamos a analizar eso. Primero, para x menores a 0, por ejemplo, si es que x fuera menos 0,5, vamos a tener que la derivada va a estar dada por 3 por menos un medio, menos 2, que es igual a 3,7, que es positivo, entonces es creciente. Ahora, si es que tuviésemos un x entre el 0 y el 2, que de nuevo es como nuestro rango más crítico, por ejemplo, si fuera primera derivada de 1, tendríamos 3 por 1 por 1 menos 2, que es lo mismo que menos 3, entonces menor a 0 y sería decreciente. Y por último, tenemos los x mayores a 2. Por ejemplo, si estuviésemos evaluando la primera derivada en 2,5, vamos a tener que la derivada va a estar dada por ya, 3,75, que es simétrico, que es creciente. Entonces, acá pueden hacer una tablita como el 0, el 2, está como entre medio, o mayor o menor, y acá ponen como los valores de la primera derivada. F más chico de 0 era positivo, entre el 0 y el 2 negativo, y después positivo de nuevo. Entonces, acá ¿qué ocurre? En el x igual a 0, cambia de creciente a decreciente, sería como algo así, ahí está el 0, y en el 2 cambia de creciente a creciente, sería algo así. Entonces, ¿qué significa eso? El 0 va a ser lo que nosotros denominamos un máximo relativo, y el 2 va a ser un mínimo relativo. Y eso, esta fue la tutoría de hoy. Espero que les haya servido. Les voy a mandar como los documentos por el grupo de WhatsApp. Y nada, que tengan una muy linda semana. Voy a dejar de grabar ahora.